en Cristo Jesús, Dios ya nos ha bendecido. Y tenemos que encontrar en la palabra a qué el Señor nos está llamando respecto a apropiarnos de su bendición. ¿A cuánta bendición o a qué es equiparable la bendición con la cual Dios ya nos bendijo? Y si quisiéramos entender un poquito más de esto, podríamos hablar, por ejemplo, del apóstol Pablo que les dice a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo decía: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta? Entonces no estamos hablando de que nada nos faltará. Bueno, lo que pasa es que el apóstol Pablo está hablando a los filipenses que estaban siendo socios con él, que estaban participando de una manera continua en bendecir a Pablo y mantener a Pablo económicamente y el ministerio. Tan es así que los filipenses daban aún más de lo que tenían, y entonces el apóstol Pablo, entendiendo su caridad, su corazón dador, su corazón generoso, ellos decían, si el apóstol Pablo decía: si ustedes dan aún más y se quedan con menos por causa del evangelio, Dios suplirá con gran abundancia, porque dice, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta es la herencia que hemos recibido como hijos, que hemos recibido como nuevos creyentes en Cristo, nuevas criaturas en Cristo. Porque dice la escritura en Efesios capítulo 1, versículos 16, 17, 18, 19 y 20, que tú y yo recibimos el llamamiento del Señor Jesucristo, tú y yo recibimos la herencia del Señor Jesucristo, que es de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y estas son superabundantes. Así es que Dios no tiene límites. Si nosotros nos ponemos límites, nosotros somos los que ponemos los límites, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a la revelación que tengamos de la palabra. Pero si conocemos la naturaleza de Dios, el corazón de Dios, y somos constantes en la palabra y en la fe, vamos a empezar a quitar cualquier tipo de límite en cualquier área de nuestra vida, porque Dios es un Dios abundante que ha reconciliado nuestras vidas para con Él y nos ha bendecido con toda bendición. Así es que Dios no quita, Dios no lastima, Dios no enferma, Dios no te hace daño, sino toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dice la escritura en Filemón 1:6, la fe puede manifestarse de una manera eficaz cuando conocemos la benignidad que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. Solo la benignidad de Dios, y es la manera en la que Dios opera, solo la benignidad de Dios causa que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, y así como el Señor Jesucristo dijo, cambien de manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado, es por la benignidad de Dios. Jesús tenía el poder para hacer el bien y anduvo haciendo el bien en todo su ministerio, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos. Jesucristo manifestó la abundancia de su gracia y su justicia en su ministerio, y más allá de eso, en su muerte, sepultura y resurrección, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. En Cristo la vida va a ser abundante. En este mundo hay adversidad, pero en Cristo tú y yo tenemos la victoria. No significa que la vida va a ser más fácil, significa que podemos vivir la vida en abundancia, vivir la vida en victoria, vivir la vida en paz, pudiendo cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, si creemos en la palabra y confiamos en el Señor y hacemos del Señor Jesús el Señor de nuestras vidas, con la unción de su Espíritu Santo y su palabra.